si os parece, le recibimos con un fuerte aplauso. Él es Jaime Rodríguez, co-founder y CCO en Track. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por volver al escenario, en Sí. este caso hablando de esta telerehabilitación. Exacto. Y de Track, Track para tráfico. Exacto. Tráfico, si le quieres Tráfico. poner. Ah, Claro. muy bien, me gusta, me gusta. ¿De dónde surge la idea? ¿De dónde nace Track para tráfico? ¿O cuál fue el motivo que pensarais que había un nicho ahí de mercado y tenía que existir? Bueno, la historia es curiosa. Si quieres empiezo un poco de... no extendiéndome mucho, pero cómo empezó la compañía. Bueno, nosotros al principio fuimos una empresa muy orientada al software. Lo primero que hicimos fue crear un software, allá por final del 2020, un software de fisioterapia digital, para que los fisioterapeutas pudieran ofrecer un servicio de telerehabilitación a sus pacientes. Ajá. Yo soy fisio y siempre, bueno, desde la carrera y por los estudios científicos, la última evidencia que salía, se estaba demostrando mucho que la mejor terapia para los pacientes era el ejercicio terapéutico. ¿Qué pasa? Que actualmente en los centros en presencial no se da mucho. No es por, bueno, por un motivo estructural es complicado poder ofrecerla. Entonces vimos que había una oportunidad de poder ofrecerla de manera digital porque era una manera económica y muy factible de poder realizarla. En este camino de comercializar el software comenzamos sobre todo en hospitales, mutuas laborales, donde ya empezamos a ver un poco lo que podía ser un perfil como puede ser el de un accidentado de tráfico, ¿no? Que puede tener una connotación un poco de indemnizaciones y este tipo de... un poco más complicado, ¿no? Que un paciente de salud. Y a partir de ahí empezamos una transición, hará como un año más o menos, a nosotros proveer el servicio. Vimos que por la estructura de la sanidad en España, sobre todo la sanidad privada, las aseguradoras, muy pocas tienen cuerpo médico propio. Entonces, para ellas les interesaba mucho ofrecer una solución digital, pero no tenían cuerpo médico propio para poder ofrecerla, ¿no? Entonces vimos que podía ser muy interesante crear nuestro cuerpo médico y dar esta solución totalmente digital con nuestros fisioterapeutas y nuestros médicos. A partir de ahí empezamos sobre todo en el ramo de salud y hará como 7 meses, 8 meses, nos surgió una oportunidad con Allianz de aplicarlo en tráfico, que es de lo que vamos a hablar hoy, y hemos visto pues, que la solución encaja súper bien, los resultados son súper buenos y estamos aquí para comentarlo y vemos mucha atracción en este sentido. Aún así, Tráfico, como mencionabas Tráfico. tú ahora, es muy nuevo, no llega al año todavía Exacto. de vida. Y además es que en términos generales la fisioterapia digital para accidentes de tráfico no es nada común. Entonces, cuando apostáis por este servicio y lo ponéis en mercado, ¿cuál es el feedback que notáis de las compañías? Pues mira, fue un feedback en dos vías, sobre todo cuando lo empezamos a presentar. Por una parte, lo veían muy bien al principio por la parte económica, porque al final el poder dar un servicio de manera digital es mucho más económico que la vía presencial, ¿no? Entonces, por esa parte lo veían muy bien. Donde les generaba más dudas es en cómo hacer esto, porque decían, oye, ¿cómo un fisio no te va a tocar? Claro. Que es culturalmente es lo que pensamos todos, no, un fisio me tiene que tocar. ¿Cómo vais a hacer esto? Entonces, al final fue basándonos en la evidencia, demostrándole decir, oye, es que en estas patologías no hace falta tocar. Sobre todo, bueno, porque hablaremos, sobre todo lo que tratamos con este producto son patologías leves, sobre todo algias, cervicalgia, latigazo cervical, que es lo más común en tráfico, ¿no? Y les enseñamos la evidencia, decir, oye, se ha estudiado y se demuestra que lo que mejor va y lo que más pronto recupera y mejora a los pacientes es el ejercicio. Entonces, no hace falta tener la presencialidad para hacer el ejercicio. Les costó, aún así dijeron, vamos a probarlo y pues funcionó muy bien. Claro, y además del servicio, esta inmediatez y personalización Exacto. que dais al paciente. Sobre todo, seguro claro, que- porque en este segmento de estos pacientes, para las compañías, bueno, todos los que esté aquí que tenga ramo de auto lo saben, cada día cuenta. Al final hay una parte de indemnización al paciente donde es súper importante cada día que pasa. La parte digital nos ofrece un abanico de darle una inmediatez al paciente que reduce un montón los tiempos, aparte de porque la terapia es muy efectiva. Cuéntanos un poquito más cómo es la realidad de Track para tráfico, ¿no? Es decir, desde la persona que tiene un accidente hasta que ya recibe el alta o podríamos considerar que ya está curado. ¿Cómo entra Track en acción y cómo es pues este día a día o esta vinculación con la aseguradora y con el paciente? Perfecto. Vale, voy a intentar, claro, voy a explicar la operativa, espero no hacerla muy tediosa, lo voy a intentar explicar de manera ligera para entenderlo. Entonces, nosotros básicamente, cuando un paciente tiene un accidente con su coche, un paciente, un usuario, un asegurado de la compañía,
la compañía recibe el parte de que ha habido un accidente de ese usuario. Entonces, lo que hacen es, nos realizan un encargo a nosotros, de decir, oye, hemos tenido este lesionado, a haceros cargo de él, tratarle. Entonces, nosotros tenemos todo interno, varios equipos. Primero entra el equipo de tramitación, que lo que hace es ponerse en contacto con el paciente. Lo llama y dice, oye, nos ha avisado tu compañía que has tenido un accidente, ¿cómo te encuentras? Siempre desde el calor humano, de decir, oye, es una persona que ha tenido un accidente, seguramente tenga un problema asociado, vamos a intentar escucharle y entenderle. Entonces le escuchamos y nos cuenta qué problema ha tenido, cómo ha sido. Casi siempre han ido a urgencias después de ese accidente, nos cuenta qué le han dicho en urgencias. Entonces, viendo toda esa información que nos cuenta, nosotros determinamos si es un paciente que puede ser apto para tratar con ejercicio terapéutico de manera digital. ¿Qué es esto? Pues que por la edad pueda ser tratable, por el tipo de patología, es decir, si hay una fractura, si hubo una operación quirúrgica, no lo vamos a tratar, porque ahí sí que necesita presencialidad y pruebas diagnósticas complementarias. Pero si es apto para nosotros, se lo ofrecemos. Siempre desde el ofrecimiento. Le decimos, oye, mira, por tu patología, nosotros somos expertos en esto, creemos que la mejor manera para ti de curarte, siempre hablando de que es la mejor manera para él. Creemos que puede ser esta vía, de manera digital, tú lo realizas en tu casa y te vamos siguiendo, te vamos monitorizando hasta que te cures. Y nos dice, ok. Entonces, en el momento que nos dice que vale, nos puede decir que no, ¿eh? O sea, no obligamos a nadie. Si nos dice que no, lo devolvemos a la compañía y lo envía a un proceso presencial habitual. Si nos dice que sí, lo primero que hacemos es, máximo 48 horas, tiene su primera videollamada con el médico rehabilitador, bueno, con el traumatólogo en este caso. El traumatólogo ve al paciente, determina qué patología tiene y dice, ok, tiene esta patología que podemos tratar, le receto fisioterapia. En otro plazo de 48 horas ya tiene su primera videollamada con su fisioterapeuta, que va a ser siempre el mismo. Nosotros creemos mucho en la relación fisio-paciente. Nos parece fundamental que establezcan ese contacto y esa relación entre ellos, ¿no? Entonces le asignamos su fisio y una vez a la semana tiene videollamadas con el paciente. Va teniendo las videollamadas, ve cómo está, lo evalúa, le dice cómo va evolucionando con el tratamiento y le prescribe un plan de ejercicio terapéutico que va a hacer por nuestra plataforma. ¿Qué tiene de bueno nuestra plataforma? Tiene un sistema de inteligencia artificial que comenté en el panel anterior que monitoriza el movimiento del paciente. Entonces le genera un montón de datos al fisio. Entonces, de manera asíncrona, puede ir viendo cómo evoluciona ese paciente. Entonces, por recalcar, una videollamada a la semana y el resto de días ejercicio terapéutico con la aplicación monitorizada por el fisio. ¿Qué es lo bueno? Que esas sesiones de ejercicio las puedes hacer en cualquier momento. Entonces te da al paciente mucha flexibilidad y mucha accesibilidad de cuándo hacerlo. Van hablando por el chat durante los días que no tienen videollamada, así hasta que el fisioterapeuta propone el alta del paciente. Una vez que lo propone, máximo 48 horas, vuelve a tener videollamada con el médico, le da el alta y se lo devolvemos a la compañía. Uno de los valores diferenciales que podríamos decir es tanto la inmediatez en ofrecer ya esta atención al usuario o al paciente y aparte esta telerehabilitación, ¿o hay algún punto más que consideréis como gran valor diferencial versus otras compañías que puedan ofrecer un servicio similar? Pues sí, mira, las hay. Sí. A ver, es duro decirlo, pero no es magia lo que hacemos. Al final lo que hacemos es dar un buen tratamiento al paciente, basado en la evidencia. Entonces, ¿qué pasa? Es un tema más estructural, pero tal y como está montado los sistemas de rehabilitación, para un centro presencial es muy complicado dar una buena atención a un paciente. ¿Por qué? Por el precio que se le paga por las sesiones, tiene que tener un alto volumen por hora de pacientes, no le puede dar una atención adecuada al paciente y se le alarga en el tiempo esta rehabilitación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos dársela por el sistema digital que tenemos, la personalizamos mucho, al final, por lo que te digo, al tener que optimizar tiempos ellos, tienen que ir con plantillas, por así decirlo, ¿no? Tienen que decir, pues a todos los pacientes de cervicalgia le tengo que hacer lo mismo con estas máquinas. Nosotros individualizamos el tratamiento, generamos esa relación y le damos lo que necesita. ¿Nos compartirías algún ejemplo de un paciente X y cómo ha sido su proceso? Sí, bueno, me viene a la mente, porque lo comenté con el equipo esta semana, de una señora de 60 años que le acabamos de dar alta, yo creo que la semana pasada más o menos, no puedo decir el nombre obviamente, pero era una señora de la provincia de Navarra, bueno, de la comunidad autónoma de Navarra, que fue muy curioso porque el choque cultural inicial fue muy claro con esta señora, con esta chica. Tenía 60 años, sufrió latigazo cervical, nos lo envió la compañía, en este caso Allianz, que es con lo que trabajamos esto. La llamamos para la captación y de primera nos dijo que no. Dijo, yo he ido al fisio muchas veces, a mí me tienen que tocar, esto no me fío. Entonces, bueno, pues tuvimos que devolverlo a la compañía. ¿Qué pasó? Que cuando le llamaron para presencial le daban cita para 2 semanas. Entonces, ella estaba como un poco nerviosa, quería curarse, le dolía mucho y nos volvió a llamar. Que en teoría fue ella. fue de vuelta, sí, que
en teoría no lo podría haber hecho, pero como tenía nuestro número guardado, nos volvió a llamar. Dijo, oye, pues mira, que me lo he pensado mejor y quiero probarlo, por lo menos. Y lo hicimos, una señora que no tenía mucha digitalización, WhatsApp y poco más. La verdad es que es muy sencillo porque es una aplicación que además en la llamada con la tramitadora intentamos que ya deje descargada y configurada, siempre acompañada para que no haya ningún problema, y tiene 2 botones, dependiendo del día, o tiene videollamado o tiene los ejercicios. Entonces tiene que darle un botón y hacerlo. Y la verdad que fue un caso muy chulo, por eso, porque nos llamó ella, empezó el proceso, le gustó enseguida, vio los resultados muy pronto, se adherió súper bien al tratamiento y en muy poco tiempo le dimos el alta y súper contenta. Y fue muy curioso por este hecho de que volviera a nosotros y por la edad también. O sea, que quizá el beneficio encima es en 2 direcciones, ¿no? Porque hablas de esta personalización que lo que hace es agilizar el proceso de recuperación en número de días. Al final es que nos basamos en la evidencia científica, o sea, no tiene más. Es lo que dicen los científicos, lo que dicen los estudios, aplicarlo. Claro, en estas patologías concretas de Exacto. más ejercicio que de recuperación te dicen haces. ejercicio y personalizado para ese paciente y adecuado al momento en el que esté la patología. Háblanos un poquito de datos, que lo vemos también en la pantalla que tienen ustedes aquí enfrente. ¿Qué beneficios concretos nos podrías decir que ha traído TRAC a los pacientes, lo hemos visto por lo que explicas, pero y a las aseguradoras que lo han implementado? Pues mira, estos son datos de Allianz, como comentaba. Esto en los últimos 60 días, para que veáis, pues hemos atendido a 325 pacientes, para que veáis un poco el volumen. Ahora estamos con ellos en 6 provincias. Obviamente, pues esto se va escalando poco a poco, ¿no? Entonces ahora estamos en 6. Y hemos visto 325 pacientes. La media de recuperación han sido de 36 días, que es lo que te comentaba, ¿no? Súper importante para ellos los días que tienen de recuperación, ¿no? En este caso, el proceso, ¿no? Desde que nos lo envían hasta que lo devolvemos curado, ¿no? 36 días. Cuando la media que tiene esta compañía en particular en presencial son 75. Es un montón de días que se ahorra de indemnización. Más de la mitad. Los costes asociados a todo este tratamiento se le han reducido un 50%, porque claro, nuestro tratamiento ya es más barato que el presencial, más lo que se ahorra por días de indemnización. Claro. Entonces se le ha reducido por proceso, para este módulo que llamamos, ¿no? Que es de algias, el 50%. Y esto es un dato muy curioso, que es en lo que Allianz al principio siempre tenía más dudas. Hablo de Allianz, ¿no? Porque es los datos que os estoy mostrando. Era la aceptación que iba a tener la gente. Porque, como ya os comentaba, se lo ofrecemos, nunca obligamos al paciente, ¿no? Pues el 41% nos decía que sí. Que es muy curioso, porque en presencial es un 45%. ¿Por qué? Porque al haber todo este tema de indemnizaciones, hay abogados, sí, hay mucha de la gente que intenta decir que no o poner trabas al tratamiento para cobrar más indemnización, ¿no? Entonces, en presencial están teniendo un 45% y en digital un 41%. Entonces, ha sido súper sorprendente para ellos. Claro que sí, y a seguir creciendo y además son unos datos que nos explicas buenísimos de una compañía de estos 8 o 9 meses en lo que a tráfico se refiere. Exacto. Y para que se vea que lo estamos haciendo, no es como pues un proyecto a comenzar, no, ya lo estamos haciendo y está generando resultados muy buenos y según vayamos aprendiendo, pues mejores serán, seguro. En este camino, de momento corto en lo que a tráfico se refiere, seguro que hay cosas que no pensabais que encontraríais, otros desafíos o retos que os habéis encontrado, frenos en según qué aseguradoras. ¿Nos podrías contar alguno que hayáis podido conseguir? Pues, sobre todo ha sido el choque cultural. El choque cultural, primero de la compañía, de que bueno, al final es que todos hemos crecido. Todo el que haya ido al fisio lo relaciona con que le toquen, ¿no? El terapia manual. Pues ese choque cultural inicial de decir, no, es que ahora se sabe, se ha estudiado que es en vez de hands-on, que se llama hands-off. ¡Buah! Eso fue flipante al principio. Decían, ¿pero cómo va a ser? Ese fue el choque más grande, ¿no? Que tuvimos, ese choque cultural. Y no solo la compañía, que es cuando ya hemos convencido a la compañía al paciente. Decirle que como mejor te vas a curar es con un tratamiento activo, donde tú seas dueño de tu rehabilitación, donde tú seas el agente protagonista. El fisio, yo es una frase que digo mucho, que digo al equipo, el fisio no tiene paracetamol en las manos. O sea, por tocarte no te va a curar, no tiene un analgésico en la mano que te toque y te desaparece el dolor. Te va a desaparecer por una terapia activa donde tú ejercites, reeduques tu movimiento y ahí te va a desaparecer el dolor, ¿no? Entonces, sobre todo fue ese choque cultural. Y luego otro aprendizaje que tuvimos, que pecamos un poco de novatos al principio, fue que pensábamos que había un tipo de patología que podíamos tratar con este servicio que al final no. Sobre todo fue las fracturas. Que nosotros pensábamos en un principio que las íbamos a poder tratar de manera 100% digital y nos dimos cuenta que el componente de evaluar también la evolución de la fractura con una prueba diagnóstica era muy importante.
Entonces, bueno, dimos marcha atrás en esa, porque de momento no tenemos manera de poder hacerlo. Dimos marcha atrás, con total humildad, me refiero, no pasa nada. Y nos centramos en las otras que funcionan súper bien. Eso fue como los dos grandes aprendizajes. Que habéis tenido. Sí. Muy bien. Y ahora al revés, porque vemos datos aquí de Allianz, hay otras compañías que ya se han ido sumando a vuestros servicios desde Track en la parte de tráfico, pero unos minutos para ti, para todas aquellas compañías aseguradoras que todavía no están trabajando con vosotros, los highlights, lo que destacarías, el por qué tienen que empezar a trabajar con Track. Bueno, al final es sobre todo una compañía que se centre en lo mejor para sus usuarios, sobre todo lo principal, debería por lo menos hablar con nosotros. Porque yo creo que aquí todos somos conscientes del problema que comentaba anteriormente, del problema estructural que hay en la presencialidad de la rehabilitación. Entonces, bueno, deberían hacer análisis de decir, oye, lo que estamos pagando realmente merece la pena por el servicio que se le está dando al paciente. ¿Estamos pagando algo que es de calidad, centrado en nuestro usuario y que va a ser lo mejor para él y le va a rehabilitar de la mejor manera posible? Eso es yo creo que lo primero que deberían pensar. Si no es así, que se acerquen a nosotros. Nosotros, además lo digo siempre con la evidencia científica en la mano y evolucionamos con ella. Si ahora para un cervicalgia aparece un nuevo protocolo de actuación de nuevos ejercicios, los introducimos, cambiamos la operativa de nuestros fisios, metemos esa nueva operativa. Si de verdad quieren la mejor calidad para tratarlos, que hablen con nosotros y por lo menos que lo prueben. Al final, la prueba no cuesta, me refiero, es probarlo, ver los resultados, vivirlo de primera experiencia, ver la satisfacción que genera en los clientes y ver cómo realmente funciona. Y al final es una frase que se dice mucho en mi equipo, lo dice mucho Marina, que está aquí presente, que es mi directora de marketing, que dice mucho que es muy buena, que es si un proceso tener un accidente de tráfico ya es muy tedioso para un paciente o para un usuario, no le hagamos tediosa también la rehabilitación. Entonces, hagámosela accesible, hagámosela de calidad, hagámosela lo mejor posible para ella y, sobre todo, costo eficiente también para la compañía. Que al final, que todas las partes involucradas estén contentas y estén con la mejor solución posible. Y con esa inmediatez, además, y con esa inmediatez, que podéis facilitar. Muy bien. Yo creo que personas de otras compañías ya nos estamos apuntando aquí el contacto. Claro. Jaime, esperamos verte también ahí fuera en este espacio de Networking Lunch. Os invito a todos, ya lo dije antes en el panel, a ti también, si lo quieres venir a probar. Tenemos allí el stand donde podéis probar esta experiencia como si fuerais un accidentado de tráfico, ¿no? Tener la primera videollamada con nuestro fisio, que os prescriba ejercicio, probarlo y así ver en primera mano cómo es esta experiencia, cómo realmente funciona y lo buena que es. Oye, pues yo desde luego lo voy a probar desde el punto de vista de cliente-paciente, pero sí es verdad, reinvitamos a también, tanto como posibles pacientes, pero como miembros de aseguradoras, a que lo puedan probar y ver estas ventajas de primerísima mano. Exacto. Jaime Rodríguez, muchísimas gracias por tu tiempo. Un fuerte aplauso. Gracias por tan interesante aportación.